la hago ya en este momento. Será como una charla correspondiente a una revisión de tema de lactante menor febril a cargo del doctor Juan Pablo Calle, quien es infectólogo pediatra. Entonces, ya los dejo en manos del doctor y muy buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos. Les voy a ahorita compartir pantalla, pero antes los quiero compartir el link. Vamos a hacer como unas preguntitas virtuales durante la presentación. Ah, espérate, que eso no copio bien. Dame un momentico, yo copio bien el link para que puedan entrar. Entran al link y ahí lo van a poder empezar a responder. Esto no funciona. Ahí está el link en el chat para que lo puedan participar durante la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Bueno, vamos entonces a hablar el día de hoy. Muchas gracias también pues, a AMSE por la invitación de hablar del enfoque del lactante menor febril. Vamos a hacer esta presentación con una guión como guiados por un taller, como vamos a ver casos clínicos y los vamos a ir resolviendo y así vamos viendo qué hay que hacer en cada una de las situaciones. Entonces vamos a empezar con este primer caso clínico. Es un paciente de 6 meses quien consulta por cuadro de un día de fiebre asociado a un rash leve y un leve decaimiento sin foco al examen físico, no hay ningún foco infeccioso y sus signos vitales se encuentran estables. Este chico tiene 6 meses de edad, recuerden la edad, es muy importante. Entonces, ¿qué creen ustedes cuál sería la conducta más acorde? Iniciar manejo antibiótico y policultivar, dar manejo sintomático con control en 48 horas si persiste febril, tomar hemograma, PCR, uroanálisis o hospitalizar y vigilar la curva térmica sin paraclínicos. Vamos a activar la encuesta. Espérate que creo que estamos esperando acá. Vamos a empezar la encuesta. Ya se abrió la encuesta, ya pueden empezar a votar los que ingresaron a la aplicación. Ahí vamos ya casi en el 86% de los votos, vamos a cerrar acá. Entonces, la gran mayoría de personas consideraron que este paciente hay que dejarlo con manejo sintomático, con control en 48 horas si persiste febril, pero también un porcentaje importante consideraron que habría que hacerle exámenes al paciente. Entonces, recuerden en el cuadro clínico que solo tenía un día de fiebre, y eso es muy importante. Cuando hagamos el lactante febril, y eso es un lactante en general, o sea, podemos hablar de un lactante de 8, 9 meses, 10 meses, pero también de 4 o 5 meses, primero que todo vamos a considerar si el cuadro de fiebre es objetivo o subjetivo. Eso es muy importante, porque si la mamá te dice es que lo sentí caliente, entonces vamos a explicar cómo se toma la temperatura en casa y si el niño en ese momento llega al servicio de urgencias en muy buenas condiciones, pero sin fiebre, pues hay que enseñar cómo se toma la temperatura y cómo se debe estar haciendo la curva térmica estricta o en caso de que requiera algún manejo intrahospitalario, hacerla dentro del hospital. Ahora, lo segundo que hay que preguntarnos es si hay evidencia de foco al examen físico, o sea que es muy importante y no se les puede pasar que estos pacientes tienen que ser muy bien examinados desde la cabecita, los oídos nunca les falte, la garganta siempre mirarla y mirar si tienen algún foco al examen físico. Si hay un foco, pues se debe tratar ese foco. Si no hay foco, entonces vamos a pensar cuánto ha sido el tiempo de fiebre. Si el tiempo de fiebre no completa 48 horas siquiera, o sea, es menos de 48 horas, el paciente luce bien, no está en SIRS, no hay antecedentes de infección urinaria, es un paciente mayor de 3 meses. Vamos, que esto está aquí como ya.
Este paciente solo le vamos a dar manejo sintomático y lo vamos a controlar en 48 horas. La gran mayoría de estos pacientes van a tener infecciones virales que en 48 horas van a ceder la fiebre, puede aparecer luego erupción, por ejemplo en la rosola infantil, o puede aparecer un cuadro gastrointestinal, que eso sería el prodromo de una gastroenteritis. Pero la gran mayoría de estos pacientes van a ceder rápidamente los síntomas, por eso no hay necesidad ni de estudiar ni de hospitalizar el paciente si no ha completado ni al menos 48 horas de fiebres. Hay que darle manejo sintomático y sí es muy importante que se le explique y se entreguen por escrito los signos de alarma de la mamá y cuándo debe reconsultar. Eso sí es muy importante. Ahora, si este lactante tiene antecedente de ictus recurrente y ya ha tenido episodios de ictus en el pasado, creo que sí es mejor en ese paciente tomarle al menos un uroanálisis y un GRAM para descartar que no sea un nuevo episodio de infección urinaria. Ahora, si el paciente no luce bien, se encuentra en franco CIRS o en sepsis, este paciente sí hay que ingresarlo, tomarle exámenes, incluso considerar el inicio de antibiótico. Ahora, si el paciente tiene más de 48 horas de fiebre, así luzca bien y así no tenga CIRS, así el paciente se vea muy bien, ya llevamos más de al menos 3 días de fiebre y este paciente no encuentra un foco que me explique si amerita tomarle algunos estudios iniciales que por lo menos los básicos van a ser hemograma, PCR, parcial de orina, GRAM y vamos a adicionar una radiografía de tórax, sobre todo en pacientes que tengan síntomas respiratorios o hallazgos al examen físico sugestivos de una infección respiratoria aguda baja. Ahora, esta diapositiva la adicioné hoy, pues pensando que en nuestro escenario epidemiológico actual no es el mismo al que veíamos hace un año, por ejemplo, en el que el paciente con fiebre, pues buscábamos otros focos. Ahora hay que también considerar que un niño con fiebre puede tener una infección por COVID. Entonces, siempre deberíamos tomar prueba en el paciente que tenga fiebre del lactante, si tiene síntomas respiratorios, porque se completaría el criterio para hacer casos sospechosos según la guía de práctica clínica, que pues está completamente disponible y están los criterios de caso sospechoso. O si ese niño con fiebre, así no tenga síntomas respiratorios, pero haya tenido un contacto estrecho con una persona positiva o altamente sospechosa. Ese paciente está indicado claramente tomarle la prueba. Ahora, si el paciente pediátrico lactante que viene con fiebre, solo es fiebre, no tiene ningún contacto de importancia, no tiene síntomas respiratorios, podríamos considerarla tomar la prueba, sobre todo en aquellos que persistan con fiebre, incluso más allá del tercer día persistan haciendo fiebre y que tengan PCRs altas. En COVID hemos notado que el virus produce una elevación importante de la PCR, igual por ejemplo que el virus del sincitial respiratorio. Y que a pesar de que tenemos PCR alta y estamos buscando el foco exhaustivamente, con uroanálisis, radiografía de tórax, hemocultivos, urocultivo e incluso PL, si hay indicación, no encontramos el foco. En esos pacientes también ameritaría tomarle una prueba para COVID. Bueno, entonces, pues claramente en nuestro paciente inicial el manejo es sintomático y habría que esperar porque apenas lleva un día de fiebre, el paciente luce muy bien y en caso de que persista febril, eso es muy importante, díganle a la mamá, si sigue con fiebre aquí al 3 días, pues tráigalo de nuevo, lo vamos a revisar, miramos de nuevo qué pasa y si hay necesidad le tomamos exámenes. Ahora, ¿qué pasaría si este mismo paciente con fiebre de un día de evolución no tiene los 6 meses del otro niño, sino que tiene un mes y medio y la fiebre está en 38,9 y no hay foco infeccioso al examen físico? Vamos a ver qué ustedes qué dirían en este paciente que hacemos. Ah, no, ahí está, no creo que no tenía pregunta. Entonces, este paciente, que es diferente, es lo que vamos a tratar de resolver en la charla. ¿Qué hacemos con este paciente? Este paciente tiene menos de 3 meses. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué nos importa tanto el que tiene menos de 3 meses, y es porque este paciente es mucho más susceptible a infecciones graves. En cierto modo, estos pacientes tienen un sistema inmunitario más inmaduro para responder. No puede uno decir que no tienen sistema inmune, pero sí lo tienen como con respuestas más lentas. Hay una inmadurez en la funcionalidad de células T. Ellos no tienen una buena paso de inmunoglobulina M a inmunoglobulina G, no hacen ese cambio de isotipo de forma igual que otros niños de otra edad.
no tienen una reacción de centro germinal que produzca buenos linfocitos B y anticuerpos que puedan contrarrestar la infección. Y claramente son niños que por debajo de 3 meses, máximo el niño de 2 meses va a alcanzar la vacuna de los 2 meses, pero la mayoría de los microorganismos no van a tener una cobertura vacunal. Entonces están expuestos a microorganismos que tienen cobertura vacunal, pero ellos no tienen la protección todavía. Entonces estos pacientes, y uno lo ve en la práctica clínica, cómo son los grupos etarios de mayor riesgo. Esta es la tasa de incidencia de sepsis en población pediátrica. Claramente la barrita naranja es 2005 y la barrita azul es 1995. Vean cómo los niños menores de un mes se llevan la gran porcentaje de incidencia en sepsis, con 9.7 casos por 1000, y todavía entre un mes y un año es como el segundo grupo etario más afectado. Y no solamente en incidencia de sepsis, sino también en mortalidad. La gran mortalidad en sepsis se la llevan los pacientes menores de 3 meses y los pacientes, incluso los pacientes neonatos, sobre todo los pacientes neonatos de muy bajo peso. Entonces, en un paciente que tenga menos de 3 meses y que haga fiebre, el 10 al 20% de los niños van a tener una infección bacteriana seria. O sea que es un porcentaje importante. Si uno lo compara con un niño mayor de 5 años, ese porcentaje no alcanza a ser ni siquiera el 10%, mientras que un menor de 3 meses hasta un 20% va a tener una infección bacteriana seria. A medida que pasa la edad, estas infecciones bacterianas van disminuyendo. Y cuando hablamos de infección bacteriana severa o seria, hablamos de infección del tracto urinario, de bacteremia, de EDA bacteriana, de meningitis y de infección osteoarticular. Ahora, entre más pequeño e incluso un prematuro, pues mucho peor. Un prematuro que haga fiebre tiene ya una posibilidad de 80% de que sea una infección bacteriana seria. O sea, de 10 niños, 8 van a terminar teniendo una infección bacteriana seria. Y claramente, entonces, entre menor edad es mayor el riesgo. Entonces, la primera conclusión es que entre menor sea la edad, mayor riesgo que un paciente que presente fiebre se trate de una infección bacteriana seria. Y hay cambios inmunológicos de base en el estado pues, de ese bebé que explican este fenómeno. Bueno, vamos con el segundo caso. Este es un paciente de 28 días de vida que ingresa a la unidad neonatal por fiebre. Lleva 6 horas de fiebre, rechazo al alimento, hipoactividad y fiebre con temperatura de 39. Ingresan, inician esquema antibiótico y toman policultivos. Del laboratorio informan que hay crecimiento en los hemocultivos a las 12 horas. ¿Cuál creen ustedes que podría ser, de todos los microorganismos que están acá, el más implicado en que sea el productor de este cuadro de fiebre? Vamos de nuevo, este sí tiene... Va a abrir la encuesta, ya pueden votar. El SGB es estreptococo de grupo B, ¿no? Muy bien, ya está casi el 96%. La gran mayoría consideró que E. coli es el microorganismo más importante, que Streptococo del grupo E lo sigue allí muy de cerca y Staphylococcus aureus en tercer lugar. Bueno, entonces para responder esta pregunta tenemos que saber cuál es la microbiología de la sepsis en menores de 3 meses. Entonces, hay la microbiología clásica, esto es lo que uno encuentra en los libros. Esto, por ejemplo, es del Saralón, es la Biblia en infectología. Entonces uno va y mira en los libros y encuentra que va a depender de la edad. Por ejemplo, en los neonatos también va a depender si es una sepsis temprana o tardía. En la sepsis temprana tenemos sobre todo estreptococo y bacilos gram negativos como E. coli. En la sepsis tardía, la gran mayoría de infecciones están asociadas a infecciones nosocomiales y hasta Staphylococcus coagulasa negativo como epidermidis, hominis. Staphylococcus aureus también puede ser importante y aquí sigue la E. coli muy, muy relevante. El periodo gris, que es entre un mes y 3 meses de edad, donde están los microorganismos tanto del bebé pequeño como del niño más grande unidos.
aquí vamos a tener a Streptococcus galactiae, los bacilos gramnegativos, y ya empieza a aparecer neumococo. Y en los mayores de 3 meses a 5 años, ya neumococo es muy relevante y estafilococo aureus se vuelve casi de segundo lugar. Y ya en el niño mayor de 5 años, por lo general, la sepsis va a ser asociada a estafilococo aureus. Entonces, esto es lo que uno siempre ve, encuentra. Ahora, en varios grupos etarios, los bibliografía clásica siempre han considerado el enterococo y la listeria dentro de los posibles causantes, pero la epidemiología viene cambiando. Entonces, eso que les mostré era muy en el pasado, se veía mucho estreptococo del grupo B, se veía mucha listeria monocitógena, sobre todo en la etapa neonatal, mucho enterococo en los neonatos y E. coli. Pero hoy en día, las dos bacterias que predominan van a ser Streptococcus del grupo B y E. coli. Este estudio que les voy a mostrar es un estudio español, donde 19 hospitales infantiles de España hicieron como una evaluación de pacientes menores de 91 días que tenían fiebre sin foco y evaluaron la causa de esa fiebre. ¿Qué encontraron? La mayoría de los niños eran niños sanos, no eran niños con patologías importantes. Evaluaron si tenían estudios completos de sepsis con hemocultivos, con urocultivo, y encontraron que ante menor edad la posibilidad de que lo estudiaran más completo era mayor. Y definitivamente el tratamiento antibiótico no fue universal, que pues también es esperable. ¿Qué encontraron? Entonces, la gran mayoría de infecciones se dieron en la orina. 714 de los cultivos positivos fueron de orina, 38 hemocultivos, 5 cultivos de líquido cefalorraquídeo, 9 coprocultivos. Ahora, hubieron pacientes que tuvieron dos infecciones, como dos coinfecciones, y eso es algo muy relevante a tener en cuenta que vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, de todos los niños que evaluaron, de todos los pacientes, el 26% de esos niños menores de 3 meses tenían una infección bacteriana seria, que es acorde con lo que les dije, entre un 10 a un 20% de los niños van a tener una infección bacteriana seria. La gran mayoría era infección urinaria, el 22.4%. Un 3% tuvo bacteremia, un 0.6% tuvo meningitis y un 0.3% tuvo diarrea bacteriana. Ahora, esto es muy relevante. ¿Qué posibilidad hay que si el niño tiene una infección urinaria tenga un hemocultivo positivo? Fue de un 6.5%. Y esto es un dato que es alto, pero es incluso más bajo que otras series, donde lo han mostrado entre un 10 a un 15%, pero sigue siendo alto. Un 6.5% de los niños con ITU van a ser ITUs bacterémicas. Ahora, si el paciente tiene un hemocultivo positivo, la posibilidad de que tenga meningitis va a ser 11%. Y esto nos obliga a que todo paciente que tenga hemocultivo positivo en menor de 3 meses hay que hacerle una punción lumbar. Ahora, en cambio, el paciente que tiene infección urinaria, solo el 0.3% de esos niños tuvieron meningitis. Es un valor muy, muy bajito, que ahorita cuando veamos ya el análisis paso a paso, vamos a darnos cuenta si tenemos que hacer o no una punción lumbar en un paciente que tenga un foco urinario. Bueno, ¿qué más encontraron? También encontraron que va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, en los menores de 30 días, lo que más predomina es la bacteremia y la meningitis. Mientras que el niño que ya es mayor de 2 meses, la posibilidad más alta de esa fiebre es que sea una infección urinaria. Así que también va a variar de acuerdo al grupo de edad entre menor de 1 mes, 2 meses o mayor de 2 meses. Con respecto a la etiología que encontraron, pues la gran mayoría de infecciones urinarias, el 82%, fueron por Escherichia coli. O sea que ya de ahí uno asume que la gran mayoría de bacterias que pueden encontrar en un paciente menor de 3 meses con fiebre va a ser una E. coli. De allí le siguió Klebsiella y Enterobacter. Fuera de todo, en gram positivos tuvieron 4.8% de enterococo, que fue un porcentaje pues bastante bajito. Y en los hemocultivos, los pacientes que tuvieron bacteremia, la gran mayoría de bacteremias, el 46% eran E. coli. O sea que también en sangre predominó en los gram negativos la E. coli. Y en los gram positivos sí tuvieron 24 pacientes que tuvieron Streptococcus galactiae. Entonces sí es relevante el manejo de Streptococcus galactiae en el menor de 3 meses. Y en el cultivo del líquido cefalorraquídeo, también la gran mayoría de pacientes que tuvieron meningitis fue por E. coli, y en los gram positivos fue por Streptococcus galactiae y por neumococo. Entonces,
ahí uno se pregunta, bueno, sí, finalmente E. coli es lo más importante, pero lo que les mostraba, ¿qué incidencia tiene listeria y enterococo ahora en la sepsis del periodo gris, en el menor de 3 meses? Y realmente las tasas de listeria y enterococo han ido bajando con el paso del tiempo. Es un metaanálisis que evaluó la presencia de listeria, monocitógenos y enterococo en los pacientes con fiebre menores de 3 meses. Entre 1998 al 2014 hicieron una revisión sistemática. Toda infección bacteriana invasiva menor de 90 días. Encontraron 16 estudios con 20.703 hemocultivos, 13.775 líquidos cefalorraquídeos y 18.283 urocultivos. ¿Y que encontraron en bacteremia? El porcentaje de listeria y enterococo era súper bajo. En meningitis también eran por debajo del 0.02%. En infección urinaria ni siquiera se dieron casos de listeria monocitógenes y enterococo en un 0.28% causante de hito. O sea que en el único lugar donde realmente podría uno tener en cuenta el enterococo es en un foco urinario. Entonces, el punto del enterococo es importante y de la listeria porque para eso se coloca la ampicilina en el esquema de manejo por debajo de 3 meses. Y es un punto que uno en algún tiempo y con estudios que se hagan más adelante, si esta tendencia sigue así, la tendencia epidemiológica, nos tocará reevaluar si seguimos usando ampicilina en el manejo del paciente febril menor de 3 meses. Este estudio también es un estudio ya americano, donde evaluaron en varios centros de atención de Estados Unidos pacientes con hemocultivos positivos menores de 90 días, 6 centros hospitalarios, y evaluaron la etiología. ¿Qué encontraron? Ellos encontraron que la E. coli era la más importante de todos los microorganismos. En infección urinaria fue el 92% de los casos. Luego le siguió estreptococo del grupo B, luego neumococo y estafilococo aureus también fue el importante. No encontraron listeria, estafilococo se encontró como cada vez más frecuente y eso es un dato relevante que venimos viendo en la epidemiología. Estafilococo no lo veíamos en los menores de 3 meses, pero se fue aumentando en la edad de 1 año, en el lactante mayor empezó a aumentar y ya lo estamos viendo también en el menor de 3 meses. 13%, aquí los pacientes que tuvieron meningitis, que tuvieron hemocultivos positivos, el 13% tenían meningitis. Otro punto importante, la otra era 11% y esto es 13%. Esto obliga también a lo que les decía, PL en cada hemocultivo positivo. Y aquellos que tenían infección urinaria con bacteremia, el germen más importante fue E. coli. Y aquellos que tenían meningitis con bacteremia, el germen más importante fue Streptococcus del grupo B. Entonces, finalmente, pues claro, el cuadro, el microorganismo más probablemente implicado siempre va a ser la Escherichia coli. Entonces, nuestra segunda conclusión es que las infecciones bacterianas serias acontecen entre un 10 a un 20% de la causa de fiebre en el menor de 3 meses. En caso de infección bacteriana seria, la mayor probabilidad es que sea una infección urinaria y el microorganismo más implicado será una Escherichia coli. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero solo estamos hablando del 20% de la fiebre. Entonces, ¿qué tan importante será el otro 80%? ¿Qué está pasando allí? Y uno se pregunta si hay infecciones virales en este grupo de edad y si hay, ¿qué virus creen que se ven más implicados? O sea, el rotavirus, el Epstein-Barr, el parecovirus, los adenovirus, el enterovirus. Vamos a votar entonces. ¿Cuál creerían que es el más implicado? Bueno, muy bien. La gran mayoría eligió que los enterovirus son los más implicados y de ahí le siguen los adenovirus. Vale, entonces vamos a ver. En la etiología de la fiebre menores de 3 meses ya dijimos que este 20% es explicado por infecciones bacterianas, pero este 80% tenemos que ver qué es. Pueden haber causas oncológicas, raro, raro, muy raro que un niño a esta edad haga una causa oncológica, aunque puede ocurrir. Causas reumatológicas, más raro que las causas oncológicas. Misceláneas como enfermedad de Kawasaki,
esclerodermia, muy, muy raro también. Entonces, finalmente, claro, ese 80% de otras causas de fiebre van a ser los virus. Dentro de ellos, los más importantes son parecovirus, enterovirus, y recordar que enterovirus son tres, y dentro de ellos el coxsackievirus es el más relevante, y el virus incital respiratorio, que creo que para nosotros también es un porcentaje importante epidemiológico. Influenza, herpes tipo 6 y arbovirus, no nos olvidemos del dengue como causante de fiebre e incluso en el menor de 3 meses. Entonces, hay estudios que han mostrado cuál es el papel de ese enterovirus y del parecovirus en la fiebre en los niños menores de 90 días. Este estudio evaluó entre enero de 2008 y junio del 2013, es un estudio de Pediatric Infectious Disease, a niños que no tenían foco, con menores de 90 días con fiebre, y el objetivo era demostrar el papel que tenía enterovirus y parecovirus. A esos niños se les tomó, a todo niño menor de 90 días con fiebre les tomaban una PCR, RNA para enterovirus o parecovirus en plasma y en el líquido cefalorraquídeo. Encontraron un porcentaje de enterovirus de 37% de los niños que tenían fiebre menores de 90 días y de parecovirus del 15%, o sea que solo estos dos virus explican el 50% de la fiebre en el menor de 3 meses. Y son fiebres que probablemente van a durar unos días. No, la fiebre de enterovirus dura 4 o 5 días de fiebre, entonces son niños que no van a responder rápidamente a antibiótico incluso. También hicieron una diferenciación para ver qué síntomas o qué signos clínicos podrían hacerlo sugerir más a un enterovirus y otro al parecovirus, que encontraron que los parecovirus pareciera que tienen un mayor compromiso del estado general, tanto así que en el 37% de los niños con parecovirus tenían un llenado capilar más de 2 segundos, pero los enterovirus producen definitivamente más meningitis aséptica. El 43% de los niños con enterovirus tenían pleocitosis al líquido cefalorraquídeo comparado con 8% de los parecovirus. Y con respecto al conteo de células, sí producía más leucocitosis los enterovirus. Perdón, esto es el conteo de células a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y la glucosa se veía más consumida en los enterovirus. Entonces, los enterovirus producen más meningitis aséptica, producen más pleocitosis, producen hipoglucorraquia leve y hiperproteinorraquia leve, mientras que los parecovirus pueden comprometer más el estado general. Ahora, yo le tomo el paciente con fiebre, le hago la punción lumbar porque dentro del análisis step by step que le hice, encuentro que hay que hacerle punción lumbar y le hago el fill-array y encuentro que es un enterovirus. Yo puedo quedar tranquilo y suspender esos antibióticos entonces si es un enterovirus o hay riesgo de que fuera que tiene la infección por enterovirus pueda tener otra cosa, infección urinaria, meningitis, bacteremia. Entonces hay estudios que han mostrado la posibilidad de que si yo tengo un enterovirus, qué tanto es esa factibilidad de tener otra coinfección. Este es un estudio que se hizo en menores de 90 días con fiebre, un abordaje amplio que se les hizo incluso hasta PL a todos los niños con PCR en el líquido cefalorraquídeo y encontró 317 pacientes con enterovirus negativo y 64 pacientes enterovirus positivo. O sea, aquí tuvo un porcentaje de 16.7% de todos los niños que hacían fiebre, la causa fue enterovirus. ¿Y qué encontraron? Ellos encontraron que los pacientes que tenían enterovirus positivos, solo el 1.5% desarrollaron infección urinaria, ninguno tuvo neumonía, sepsis, diarrea, bronquiolitis, homa o celulitis, y eso nos da tranquilidad, porque si solo el 1.5% era ITU, pues realmente la gran mayoría, la fiebre es explicada exclusivamente por el aislamiento de un virus. Entonces, finalmente, claro que sí, detectar un enterovirus es tranquilizador y permite hacer la suspensión del manejo antibiótico. Entonces, esta conclusión de este capítulo es que la gran carga de enfermedad ante un lactante menor febril la dan los virus, especialmente enterovirus de primero, parecovirus de segundo y sincitial respiratorio. La manifestación principal de enterovirus a esta edad es en forma de meningitis aséptica. La forma de presentación del sincitial es en forma de bronquiolitis y aislar un enterovirus te puede dar tranquilidad para suspender el manejo antibiótico. Vamos con este siguiente caso. Este caso es un paciente de 2 meses y medio que viene por un cuadro de un día de fiebre, llega con hiporexia y un episodio emético, está decaído, no está séptico,
ingresa con febrícula, la frecuencia cardíaca está bien, respiratoria también pues dentro del rango normal. El hemograma tiene leucocitosis y no está con neutrofilia, está con linfocitosis, y la PCR está discretamente elevada en 45 miligramos por litro con una procalcitonina negativa y un parcial de orina con 6 leucos por campo, nitritos negativos, bacterias una cruz y esterasa positiva. Con estos datos clínicos y paraclínicos podrían asegurar que es una infección bacteriana seria e iniciar un esquema antibiótico, asegurar que es una infección viral y no iniciar esquema antibiótico. Le realizaría la escala de Yale para ayudarme a definir el paciente. A ver, ¿ustedes qué consideran? Que hay como más incertidumbre. Vamos apenas 13 votos. Bueno, yo creo que vamos a dejar allí. Y entonces la gran mayoría consideran que es mejor hacer la escala de Yale para ayudar a definirme el paciente, y otros consideraron que si puedo considerar que es una infección bacteriana seria, es mejor ponerle antibiótico. Bueno, entonces este es el gran problema de los niños menores de 3 meses. ¿Cómo diferenciar entre una infección bacteriana invasiva, una infección bacteriana que no es invasiva, no severa, y un virus? Todos se parecen, todos tienen sintomatología similar, y en algunos casos solo es fiebre y la única manifestación, pero los pronósticos es muy diferente. Si yo, pues claramente, si tengo una infección viral, pues el pronóstico es excelente, pero si tengo una infección bacteriana seria como una meningitis y yo no lo trato, pues el pronóstico es gravísimo. Entonces, ¿cómo lograr diferenciar entre cuál es virus, cuál es bacteria severa? Entonces, para eso han surgido diferentes cosas. ¿Cómo vamos a diferenciar una infección bacteriana potencialmente letal a una infección viral autolimitada? Además, hay otras preguntas que también necesitamos responder. Si yo encuentro un foco, ¿puedo estar tranquilo y ya, y dedicarme a tratar ese foco? ¿O a quién debo hemocultivar? ¿A quién le debo poner antibióticos? ¿Y a quién le debo hacer una punción lumbar? Que son preguntas que uno siempre se enfrenta cuando tenemos un paciente menor de 3 meses. Entonces, ¿qué es la escala de Yale? ¿Qué es la escala de Rochester? Son todas estas escalas que sé que han oído. Son escalas que se desarrollaron para estratificar el riesgo. Pero miren el problema. Son escalas que se desarrollaron. Miren, Rochester fue en 1985, Yale en 1982. Luego hubo una actualización de Rochester. Yo les cuento, yo ni siquiera me sé estas escalas. Estas escalas te permiten estratificar el riesgo. Ellas toman diferentes parámetros. Mira, aquí están como unas comparaciones. Algunas de ellas toman paraclínicos, pero como cuando se desarrollaron no había una marcada diseminación de PCR, por ejemplo, entonces algunas ya no las toman en cuenta la PCR, ni mucho menos decir la procalcitonina, porque para esa época no había procalcitonina disponible. Entonces la epidemiología y los tiempos han cambiado y estas escalas se han quedado un poco obsoletas en el manejo. Cuando uno hace una escala de Yale, de Boston, de Rochester, generalmente tiende a sobreestimar el riesgo, y finalmente estos pacientes terminan con más antibiótico de que probablemente requerirían. Entonces, finalmente, las escalas para estratificar el riesgo creo que ya ha pasado su capítulo y su tiempo, y hoy en día casi no deben ser usadas. Ahora, hay estudios que incluso, pues ya estudios recientes que han tratado como de evaluar con la escala, por ejemplo, de Yale, que fue actualizada después de la década de los 2000, a ver si todavía tenía alguna validez para poder ser usada. Y estos estudios muestran que, por ejemplo, la sensibilidad era muy baja, la sensibilidad máxima para encontrar una infección bacteriana severa en menores de 28 días, o sea, en los neonatos, y no alcanzaba a ser el 40%, o sea, sensibilidades muy bajas. La especificidad tenía que ser por encima de scores altos, con scores por encima de 10, que eran pacientes pues muy críticos. O sea, finalmente estas escalas no logran ayudar a diferenciar entre infección bacteriana severa o virus.
Entonces, estas escalas de estratificación ya tienen alrededor de 20 a 30 años, la epidemiología ha cambiado y el advenimiento de biología molecular, reactantes como PCR y procalcitonina, han generado un desuso generalizado de estas escalas. Las sensibilidades son muy bajas, las especificidades son variables. Entonces, vamos a ver entonces, qué hacemos. Si no, no podemos usar escalas, entonces, ¿qué vamos a usar? Este pacientico tiene 2 meses, 20 días. Es un niño sano y viene por 12 horas de fiebre. Hay rechazo al alimento, ningún antecedente epidemiológico relevante, llega con la frecuencia cardíaca y limítrofe, respiratoria también está un poco en el límite, llega febril y desaturado, con una saturación límite también. Se ve hipoactivo, con distrés respiratorio severo, somnoliento, retracciones subcostales, distensión abdominal, extremidades frías, moteadas y llenado capilar muy prolongado en 4 segundos. Entonces, vamos a ver qué harían ustedes, qué conducta realizarían. Le van a tomar hemocultivos y le ponen ceftriaxona. Le toman hemocultivos, PL, uroanálisis, urocultivo e inician ceftriaxona AMPI. O hacen lo mismo, pero le ponen ceftriaxona banco. O le toman todos los cultivos y exámenes sin ponerle antibiótico. Y le toman exámenes, pero si el foco es urinario, no le realizan PL. Bueno, vamos votando. Yo creo que vamos a dejarla ya porque toda la gente ya está cambiando su voto. Entonces, la gran mayoría va a tomar todos los exámenes y le está poniendo a este niño de 2 meses y medio ceftriaxona vancomicina. Muy bien. Entonces, aquí vamos a entrar en lo más grueso de la charla, que es la herramienta Step by Step. Es una herramienta supremamente útil para ayudarte a definir a quién debo hacerle estudios, a quién debo iniciarle antibiótico, y es una herramienta diferente. Fue desarrollado por el Grupo Europeo de Pediatras de Emergencia. Casualmente no fue el grupo americano, fue el grupo europeo, pero dado la buena pues como, rendimiento de este algoritmo, fue adoptado por la Academia Americana de Pediatría. Es las mismas herramientas que hemos usado durante años, pero esta vez ya no como una escala que te diga un valor, sino en forma de algoritmo, que uno pueda seguir paso a paso, haciendo el paso a paso pues, del algoritmo, y podemos definir de una manera ordenada si el paciente requiere o no requiere. Yo siempre les digo, cuando se enfrenten a un bebé menos de 3 meses con fiebre, saquen su cuadrito, hagan el algoritmo, vayan paso a paso y a eso los va a ayudar. Uno al hacer 4 o 5 algoritmos, te lo va a aprender de memoria. ¿Cuál es la idea del step by step? Uno, disminuir la posibilidad que se nos pase una infección bacteriana severa o una infección bacteriana invasiva. Y dos, que logremos disminuir el uso de antibióticos de manera innecesaria, que disminuyamos la realización de procedimientos invasivos y también disminuya la estancia hospitalaria. Entonces aquí está todo el step by step en el artículo original. Ahorita vamos a ver que nosotros hicimos unos algoritmos propios para poderlos adaptar a nuestro medio, y un poco más, pues, más que le guste más pues, a la vista pues, que ver este algoritmo así en blanco y negro. Lo vamos a repasar uno a uno. Lo importante es que el algoritmo lo que busca es dividir los pacientes en dos, en pacientes de alto riesgo, que son pacientes que hay que hospitalizar, que hay que iniciar antibióticos, tomarle todos los cultivos, y en pacientes de bajo riesgo, que se pueden dar un manejo ambulatorio, no van a requerir antibiótico, no requieren PL y no se policultiva. Este algoritmo, el step by step, ha sido validado. Este es el estudio más grande que tuvo de validación. Es un estudio que fue publicado en Pediatrics, una validación prospectiva de 11 centros de urgencias, todos fueron europeos, y fueron pacientes de menos de 90 días de fiebre sin foco, y ellos van explicando paso a paso por cada uno cuál fue el porcentaje de haciendo el algoritmo de detección de las infecciones bacterianas severas y cuántos de los que no tenían o tenían infección bacteriana severa se les pasó.
Bueno, entonces lo primero que evalúa el triángulo es cómo está el paciente en su triángulo de aproximación pediátrica. Básico en cualquier semestre de pediatría, aprender cuál es el triángulo de aproximación pediátrica. Si alguno de esos lados del triángulo está alterado, o al menos uno o dos están alterados, son pacientes que tienen alto riesgo. Es un paciente de alto riesgo. ¿Cuál es el triángulo de aproximación pediátrica? Es el mismo Quick-SOFA, es el mismo. O sea, vamos a ver la tasa respiratoria, que para niños pues va a depender de la edad, el estado de conciencia, si es un niño somnoliento, estuporoso o incluso muy irritable, y el estado de perfusión, que para niños no va a ser la presión, claramente estos son imágenes de adultos, pero para niños es la presencia de un mal llenado capilar o muy rápido, un llenado capilar rápido, saltón, que es cuando hay un choque caliente, la presencia de pulsos débiles, la ausencia de diuresis y la apariencia de un niño séptico, moteado, que no luce bien. Entonces, si hay alguno de estos lados del triángulo de aproximación pediátrica está alterado, entonces, pues claramente vamos a pasar a un paciente de alto riesgo. Entonces, este paciente de alto riesgo lo vamos a tomar policultivo, se le inicia antibiótico se debe pues, hospitalizar e iniciar antibiótico. La escala de validación encontró solo en este primer paso el 23% de las infecciones bacterianas severas. O sea que solo con detectar el triángulo de aproximación pediátrica ya estamos alcanzando casi un tercio de los pacientes que realmente tienen la infección bacteriana severa. Este va a ser nuestro algoritmo propio. Este es el algoritmo que vamos a manejar nosotros. Nosotros hicimos algunos cambios. Entonces, lo primero que preguntamos es, ¿el paciente no luce bien? ¿Tiene alteración en el triángulo de aproximación pediátrica? Entonces, si esto es verdad, vamos a tomarle todos los exámenes, hemograma, PCR, hemocultivos, uroanálisis, urocultivo, requiere también punción lumbar e inicio de manejo antibiótico. Si el paciente vamos a iniciarle manejo antibiótico, entonces, ¿qué le vamos a iniciar? Vamos a iniciar dependiendo de la edad. Si es entre 1 a 2 meses, donde todavía podríamos tener algo de listeria y enterococo, entonces el esquema va a ser ampicilina, cefotaxime, pero con punción lumbar normal, o sea, la punción lumbar se hace en las primeras 6 a 12 horas desde que llegó el paciente. La punción normal vamos a desescalar a ampicilina y aminoglicosia, ampicilina genta, ampicilina amicacina. Si se confirma infección urinaria porque el urocultivo finalmente sale positivo, entonces se deja con monoterapia de aminoglicosio. Esto es muy relevante porque lo que uno muchas veces ve es que toman todos los exámenes y encuentran el parcial de orina patológico y de entrada le dejan solo monoterapia con aminoglicósido. Pero recuerden que hasta un 10 a un 15% de esos niños puede hacer hitobacterémica. La aminoglicósido en mayor de un mes no es lo ideal para tratar una bacteremia por un germen gram negativo. Entonces, dejarlo solo con monoterapia no es lo ideal. Hay que dejar terapia combinada. Y una vez tenga urocultivo positivo, ya se desescala y se deja su terapia solita con aminoglicósido. Ahora, si es mayor de 2 meses, entre los 2 y los 3 meses, ya aquí la listeria y el enterococo ya no son tan importantes y vamos a manejar ceftriaxona como monoterapia o ceftriaxona con banco. ¿De qué depende que yo le ponga banco? De cómo está el paciente. Si el paciente realmente está séptico y se ve mal, es mejor que se inicie ceftriaxona vancomicina, dado a lo que mostramos al principio de que el estafilococo aureus va ganando terreno y va cogiendo terreno del paciente más pequeñito. Y lo otro es que podría ser una meningitis y pues el esquema ideal en meningitis va a ser ceftriaxona banco. Este es para el paciente, entonces que está en choque o alta sospecha de neuroinfección. Bueno, entonces en nuestro paciente, pues eligieron bien, es tomar hemocultivos y había que iniciarle ceftriaxona vancomicina. Bueno, ahora ¿qué sigue? Este paciente de 19 días de vida, sexo femenino, ingresa con cuadro de 1 semana de síntomas respiratorios. Hoy en día sería COVID, pero bueno, 1 semana de síntomas respiratorios, con la noxa de contagio de mamá con rinofaringitis. Al ingreso le toman, los signos vitales están normales para su edad, con fiebre, eso sí, 38.5, no está mal, no está en CIRS,
Tiene muy leve distrés respiratorio con retracción subcostal, con sibilancias como si fuera una bronquiolitis, pero de resto el examen físico es normal. O sea, dentro de su triángulo de aproximación pediátrica no está alterado. Le toman esta radiografía y ante este paciente, ¿cuál creen que es la conducta? Inicia manejo antibiótico y realizan todos los estudios, le hacen un panel viral sin inicio de antibiótico, toma de hemocultivos sin inicio de antibiótico ni otros estudios, solo manejo sintomático ante posible bronquiolitis, no amerita estudios. Vamos acá. ¿Qué consideran? Ya todos nos fuimos por el antibiótico, ya los convencí. Bueno, la gran mayoría refiere que habría que hacerle todo, ponerle antibiótico, hacer la punción. Bueno, muy bien. Entonces aquí sigue la parte de la edad. Entonces el segundo punto, el segundo paso del step by step es cuánto tiene de edad. Entonces clásicamente se ha considerado el punto de corte para mayor riesgo en los niños menores de 28 días. El step by step original, el step by step que se desarrolló y que fue validado, refiere que la edad de punto de riesgo debería ser 21 días, dado que los estudios muestran que entre 21 a 28 días de edad la tasa de infección bacteriana invasiva es igual que a los niños más grandes de un mes y medio o 2 meses. Eso hay que cogerlo con pinzas. Cuando uno va y ve el estudio que señaló esto, fue un estudio descriptivo, no es un estudio con una fuerza de evidencia importante. Además, en el mismo estudio de validación del step by step, de los 7 pacientes que tuvieron infección bacteriana invasiva y que se pasaron, sé que haciendo todo el algoritmo se pasó como de bajo riesgo, pero que sí era alto riesgo. Estos 4 de ellos, 4 de los 7 pacientes estaban entre los 21 y los 28 días de vida. Además, en nuestro escenario epidemiológico, donde las mamás no consultan tan rápido, donde podemos tener problemas con la parte socioeconómica y social y que logren consultar de manera precoz, considero que es mejor continuar con el punto de corte de 28 días. Esa es una recomendación de experto porque, como les decía, lo que refiere a la validación es que sea 21 días. Entonces, mire que en la validación ellos consideraron menos de 21 días. Pero para nuestro algoritmo lo seguimos considerando si el niño es menor de 28 días. Si es menor de 28 días, pasa lo mismo, va a pasar a ser de alto riesgo. Y hacemos lo mismo, hemograma, PCR, hemocultivos, uroanálisis, urocultivo, PL e inicio de manejo antibiótico. Ese niño podría ser una bronquiolitis y podría ser un virus, pero desafortunadamente tiene menos de 28 días y hasta que yo no descarte por completo todas estas posibilidades, no puedo estar seguro de que sea solo un virus. Entonces, si es menor de 28 días y hace fiebre, pues se va a ir a alto riesgo y hay que hacerle todo el esquema. El esquema antibiótico es el mismo, por el momento no cambia. Entonces, claramente a ese paciente hay que hacerle todo, iniciar, hacerle PL, hemocultivos, uroanálisis, urocultivo e iniciar manejo antibiótico. Este paciente de sexo masculino tiene un mes y medio, ingresa por fiebre, 2 días, la madre la maneja en casa. Llegó con fiebre, los signos vitales están bien, luce bien, no hay un foco al examen físico, tiene una PCR de 5 miligramos por litro y una procalcitonina de 0,2, un hemograma normal y un uroanálisis que está patológico con 15 leucos por campo y una cruz de bacterias. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a continuar estudiando con radiografía de tórax y panel viral respiratorio. Iniciamos GENTA previa toma de urocultivo y hemocultivos. Iniciamos AMPI-CEFOTA, realización de PL, hemocultivos, urocultivo. O vamos a tomar urocultivo y manejo sintomático. ¿Qué hacemos?
Siempre hay unos indecisos, ¿no? Que no votan a la final. Bueno, vamos a cerrar aquí. La gran mayoría considera que hay que iniciar AMPI-CFOTA, hay que hacerle punción lumbar, hemocultivos y urocultivos. Bien, entonces, solo con este tercer paso ya pasamos triángulo de aproximación, luego la edad y ahora la presencia de leucocituria en la orina. La presencia de al menos 5 leucocitos por campo en orina o más de 5 leucocitos por campo en orina. Con solo esos tres pasos logramos detectar el 80% de infección bacteriana invasiva, el 85% de los pacientes que tuvieron bacteremia con sepsis y el 90% de las meningitis bacterianas. El éxito. O sea, logramos salvar la mayoría de pacientes solo haciendo esos tres pasos. Entonces, después de que hacemos la evaluación del triángulo de aproximación, no está mal, no es un niño menor de 28 días. Vamos a hacerle un hemograma, una PCR, un parcial de orina y de una vez un urocultivo. Si hay leucocituria en el uroanálisis, se confirma la leucocituria, entonces vamos a hacer PL, hemocultivos e inicio de manejo antibiótico. Esto es lo que dice la guía. ¿Listo? Ahora, yo les quiero llamar la atención a algo que vimos en la presentación. Nosotros pues, vimos que el riesgo de meningitis si se tenía infección urinaria es 0.3% en el primer estudio, 0.2% en el segundo estudio americano. Este es el español, este es el americano y este es otro estudio que encontré que solo es el 0.5%. Ahora, las infecciones urinarias sí producen pleocitosis. Una sola ITU puede producir pleocitosis, mira que produce 29%. Sin embargo, esto no es infección del sistema nervioso central, es una reacción a un componente inflamatorio sistémico en el cual disminuye la permeabilidad vascular y aumentan los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Y es mucho más común, sobre todo si es menos de un mes, donde la permeabilidad de la barrera es mucho más afectada. Los diseñadores del Step by Step justifican hacer la punción lumbar a todo paciente, incluso si tiene infección urinaria, porque así logramos detectar el 90% de todas las meningitis. Pero dado el riesgo tan bajo, muchos autores discrepan de esta conducta y consideran que uno no debería hacer una punción lumbar en un paciente que tenga fiebre menos de 3 meses si tiene un foco urinario, porque el riesgo de que tenga una meningitis asociada es muy, muy bajo. ¿Qué consideraríamos entonces? Sobre todo la presencia de piuria, que es más de 10 leucos por campo, más bacteriuria o presencia de esterasas y nitritos en ausencia de contaminación o un gran compatible, aumenta la posibilidad de infección urinaria. Y solo vamos a hacer punción lumbar en el paciente que tenga manifestación neurológica, que esté irritable con fontanela bombada, que tenga hemocultivos positivos o que llegue en franca sepsis, que sería el primer niño, el primer componente del step by step, que sería el primer paso. Entonces, solamente en esos pacientes se haría la punción lumbar. Entonces, para nosotros, nuestro algoritmo tiene un pequeño cambio. En nuestro tercer paso, el paciente tiene leucocituria en el uroanálisis, más de 10 leucos por campo. Vamos a tomarle, eso sí, hemocultivos, iniciamos manejo antibiótico y la PL quedaría diferida solo de acuerdo a estos criterios clínicos que les referí. Si tiene alguno de estos cuatro, hay que hacer la punción lumbar y si no, pues se puede diferir. Ahora, el esquema antibiótico, ya les había dicho, no lo vamos a iniciar en monoterapia con aminoglicósido. Lo vamos a iniciar en terapia combinada, tal cual. En este caso sí le haríamos ampigenta o ampiamicacina y una vez salga el urocultivo positivo, descalamos o mandamos pues miramos que vamos a dar terapia dirigida. Pero el esquema va a empezar en terapia combinada. Bueno, entonces aquí era iniciar AMPI-CFOTA, realización de PL, hemocultivos y urocultivo, si uno va directamente a la validación del step by step. Pero si nosotros lo hacemos, pues debería iniciar AMPI-gentamicina, previa toma urocultivo y hemocultivos. Bueno, este paciente de sexo femenino tiene 2 meses, tiene una aplicación de vacuna hace 2 días, ingresa por fiebre desde hace 4 horas, solo 4 horas de fiebre, llegó con fiebre, temperatura de 39, pero el resto de signos vitales están completamente normales. El uroanálisis es completamente normal, pero tiene una PCR alta en 89 y una procalcitonina por encima de 0.5.
en 0.9 y un hemograma completamente normal. ¿Qué hacemos? Vamos a darle manejo sintomático porque es una alta posibilidad de fiebre como reacción vacunal. Inicio esquema antibiótico, hemocultivos, urocultivo, pero no se le debe hacer punción lumbar. Inicio de antibióticos, punción lumbar, policultivos o aplicación de ceftriaxona dosis única intramuscular. Entonces, ¿qué harían en este caso? Bueno, muy bien, la gran mayoría consideran que hay que iniciar antibiótico, hacer punción lumbar, policultivar. Un porcentaje importante también considera que hay que dejar como una fiebre y una reacción vacunal. Vale, entonces, claramente sí, los reactantes pueden ayudar a diferenciar. Uno debe tomar PCR, debe tomar hemograma y en algunos casos también debe tomar procalcitonina. Este es un estudio que evaluó la concentración de PCR para ayudar a determinar si los pacientes con PCRs altas pueden tener una causa de infección bacteriana severa. ¿Y qué encontraron? En los pacientes que tenían infección bacteriana severa, bueno, fueron 25% de los pacientes, o sea, aquí en este cohorte fue infección bacteriana 25%, que coincide con la tasa 10 a 20%. La gran mayoría fue bacteremia 33%, tenían infección urinaria un 26%, aquí sí predominó más la bacteremia. Pero ¿qué es lo importante que les quiero señalar acá? ¿Qué encontraron? Los pacientes que tenían bacteremia tenían un porcentaje más alto de leucocitos, 15.150 sobre 10.150, con una P que sí era significativa. Unos neutrófilos también más altos y una PCR con un valor promedio de 43.5 versus los que no tenían bacteremia de 8 miligramos por litro, que le da una P súper bajita, o sea que finalmente la PCR sí te indica quién probablemente tenga una infección bacteriana seria y quién no. ¿Qué encontraron con respecto a la sensibilidad del valor predictivo negativo? Encontraron que tener una PCR baja tenía un valor predictivo negativo de 96%, o sea, que si no tiene una PCR negativa, la posibilidad de que sí sea una infección bacteriana severa es muy, muy bajita. También se ha evaluado la procalcitonina para predecir infección bacteriana. Ese es un estudio de 2047 pacientes, prospectivo y multicéntrico, y que encontraron que la procalcitonina por encima de 0.3 tiene 4.5 veces más riesgo de infección bacteriana severa y 40.3 veces más riesgo de infección bacteriana invasiva. Entonces, la procalcitonina también te ayuda a diferenciar entre infección bacteriana severa y una que no lo sea, incluso por encima de la escala de Yale. Este estudio también evaluó la escala de Yale, que no tuvo ninguna significancia en lograr diferenciar. Entonces, en la guía, en el step by step original, después de evaluar el parcial de orina, ellos consideran que se evalúe la procalcitonina, y si es mayor o igual a 0.5, se convierte en un paciente de alto riesgo, y si no es por encima de 0.5, entonces evaluar la PCR, si es por encima de 20 miligramos por litro, o el valor de neutrófilos, por si es por encima de 10.000 neutrófilos. Si esto es así, entonces se considera un paciente de riesgo intermedio, que a la final termina siendo también muy similar al alto riesgo porque se maneja completamente igual. Entonces, a estos pacientes claramente sí hay que hacerles PL, porque es claro, porque aunque el riesgo es bajo, la elevación de reactantes en un paciente febril, que además no tengo ningún otro foco, porque ya le evalué el parcial de orina, ya lo examiné y no encuentro nada, pues hay una alta posibilidad. Entonces, si un paciente febril sin foco tiene PCR alta, aumenta 4.8 veces el riesgo de que sea una meningitis y 7.8 veces si la procalcitonina además es por encima de 0.5. Además, es sentido común. Tengo un paciente con fiebre, con PCR alta, con reactantes muy elevados
y que es menor de 3 meses y que además aún no lo encuentro ninguna posibilidad ni foco. Pues lo único que me falta evaluar es la neuroinfección. Entonces, esos pacientes van a requerir hacerles punción lumbar. Entonces, de acuerdo a esto, pues, ¿cómo vamos a considerar los valores máximos del líquido cefalorraquídeo? Esto es muy importante porque tenemos que tenerlo claro. Ya hay estudios que muestran que es un líquido cefalorraquídeo normal. Hay estudios de pacientes, pues que eso fueron más de 10.000 pacientes que se les hizo el líquido cefalorraquídeo y se evidenció cuáles eran los valores promedio. Estos son los pacientes con de 0 a 28 días y de 29 a 60 días. ¿Y en qué encontraron ellos? En la parte de células encontraron que el límite máximo que uno puede permitir entre 0 y 28 días son 15 células y entre 29 y 60 días son 9 células. En la concentración de proteínas, el límite máximo eran 127 entre 0 y 28 días y entre 29 y 60 días es 99, o sea que va a depender de la edad que tenga el niño para ver el parámetro normal del líquido cefalorraquídeo. Y en la glucosa, entre 0 y 28 el límite mínimo que se permite es 25 y en el 29 a 60 días es 27. Ahora también están para los valores de proteínas y de leucocitos de acuerdo a la edad en pacientes que sean prematuros. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Entonces finalmente, entonces el paciente luce bien, no es un niño menor de 28 días, el parcial de orina no está alterado, no tiene leucocituria. Es lo que nos dice el algoritmo es que en ese caso habría que tomarle procalcitonina, que si la procalcitonina es mayor de 0.5, pues pasa a ser alto riesgo y hay que hacerle todo, incluyendo la punción lumbar. Y que si la procalcitonina no es mayor a 0.5, pues evaluamos la PCR, si es mayor a 20 o los neutrófilos son más de 10.000, pasa a ser un riesgo intermedio, pero que finalmente se maneja igual con hemocultivos PL e inicio de manejo antibiótico. Pero vivimos en un país que no tiene recursos pues para regalar y claramente una procalcitonina es 4 veces el valor de una PCR. Ahora, por costos, consideramos que hay que adaptar el protocolo a nuestro medio y por eso nosotros cambiamos el orden y lo primero que miramos es la PCR y el hemograma. Si la PCR es de más de 20 y tiene más de 10.000 neutrófilos, pues se va a alto riesgo y nos evitamos hacerle una procalcitonina adicional. Aquí ya sabemos que lo tenemos que hemocultivar, hacerle punción, iniciar el manejo antibiótico y nos evitamos tomarle una procalcitonina. Ahora, si todo es normal, a ese paciente sí es mejor que le hagamos una procalcitonina. Si la procalcitonina es por encima de 0.5, se le hace todo el proceso de paciente de alto riesgo. El que no, el que pasó por todo y todo fue negativo, incluyendo los exámenes e incluyendo la procalcitonina, es un paciente de bajo riesgo. Ese paciente no hay que iniciarle antibiótico, no hay que hacerle PL, solo se sigue intrahospitalario máximo 48 horas. Si se le tomaron cultivos, se esperan, pero no habría que tomarle cultivos tampoco y se vigila la evolución del cuadro de fiebre. Entonces, de acuerdo al paciente que vimos, ese paciente, por tener una PCR alta, había que iniciar el antibiótico, hacerle PL y hacerle policultivos. Entonces, después de uno ver todo el algoritmo, uno dice, bueno, pero ¿para qué hacer todo eso si a la final la mayoría le van a terminar haciendo punción, le van a terminar poniendo antibiótico? Pues no, en la validación de los pacientes que se hizo del step by step por el artículo que sale en Pediatrics, ellos de todos los pacientes, 991 lograron no hacerle ni punción, ni hospitalización larga, ni antibióticos, que correspondió al 43% de los pacientes. O sea, es que casi la mitad de los pacientes chiquiticos, menores de 3 meses, se salvaron de muchas cosas. Y esos 991, solo 7, el 0.7, tuvieron una infección bacteriana invasiva, que 4 de ellos, como les dije, eran entre los días 21 y el día 28, y 4 tuvieron infección bacteriana, pero no invasiva, generalmente celulitis, que fue la otra causa de fiebre en esos pacientes. Entonces, 43% de los pacientes se fueron sin antibióticos, el lapso de hospitalización en urgencias fue máximo 2 días, no uso de antibióticos y el riesgo fue mínimo, o sea, el riesgo de que se pasaran fue mínimo. Entonces, realmente el algoritmo step by step demuestra ser costo efectivo y tener validez externa, detecta infección bacteriana severa e infección bacteriana invasiva con muy bajo riesgo de falsos negativos
permite que al menos la mitad de los pacientes no requieran uso de antibiótico, PL y hospitalización prolongada, y por esto es ampliamente recomendado por la Academia Americana de Pediatría, pero permite hacer también ajustes de acuerdo pues a la parte local, a nuestra comunidad, pues hacer como lo que hicimos de cambiar la procalcitonina para dejarla después, cambiar lo de la indicación de PL en infección urinaria, que consideramos que no, pues no es tan necesario. Yo les quería agradecer, era pues todo lo que les quería contar, quedo atento a preguntas o inquietudes. Les quiero dejar también como la imagen finalmente del protocolo para que lo tengan allí, no sé si lo tomen un pantallazo y uno se va con él en el celular y cada vez que tenga un pacientico pues saca el cuadrito y hace simplemente el algoritmo para ver pues cómo va a ser todo el enfoque del paciente pediátrico con fiebre.